Bueno, lo primero agradeceros la invitación porque, bueno, es una gozada compartir a veces los proyectos con gente que está trabajando en lo mismo que tú, ¿no? Y que sabe exactamente lo que le vas a contar y por lo que pasas. Y, y bueno, y comentar eso, que en realidad voy a hacerlo al revés, voy a explicar primero el proyecto de Ermoa y después voy a explicar Homes for Life porque digamos que en el tiempo esa ha sido la evolución. Como ha comentado Carmen, yo soy arquitecta de formación, arquitecta en edificación, de hecho, y bueno, he trabajado en el ámbito de los estudios de arquitectura, como casi todos los arquitectos que salimos de la universidad. He trabajado también en una oficina de control técnico de edificios y entré en Tecnalia hace 13 años ya y al principio de mi época en Tecnalia trabajé sobre todo en temas relacionados con patologías de los edificios. De hecho, cuando empecé a trabajar en el ámbito del envejecimiento, en mi tarjeta de empresa ponía patología y rehabilitación y la gente pensaba que venía del ámbito médico porque el ámbito del envejecimiento en Europa ha estado siempre súper vinculado a la salud. Entonces, digamos que yo era un poco el bicho raro, ¿no? Que hacía una arquitecta pues hace 10 años o 8 o 9 años en Europa en congresos en los que Tecnalia había estado siempre presente, pero más desde la división de salud. Bueno, supongo que la mayoría más o menos podéis conocer Tecnalia, somos bastante grandes, somos más de 1.400, más de 1.400 personas y trabajamos en un montón de ámbitos distintos. Entonces, el envejecimiento, digamos, dentro de las distintas divisiones, envejecimiento se ha solido trabajar históricamente desde el ámbito de la salud, ¿no? Que ha sido lo típico. Entiendo que la mayoría de la gente que no está igual en lo que trabajamos nosotros cuando hablas de envejecimiento piensa en salud, en sanidad, en servicios sociales, ¿no? Y también se trabaja desde el departamento de ICT y desde el departamento de construcción. Entonces, hay proyectos en los que colaboramos entre las tres divisiones, que bueno, esa es una de las partes buenas de trabajar en una entidad como Tecnalia, ¿no? Que tenemos esa capacidad de dar ese enfoque transversal a veces a los proyectos. Entonces, bueno, hace ya como 10 años o así hicimos un proyecto dentro de una convocatoria de gobierno vasco de proyectos de investigación que fue un poco como el arranque, un poco de la adaptación de lo que eran los edificios al principio a las necesidades de una población que cada vez es mayor, ¿no? Y después de eso, que bueno, si alguno tenéis interés os puedo mandar, porque creo que hay algún vídeo por ahí por internet, hicimos otro proyecto que este fue para un ayuntamiento en concreto, que era el Ayuntamiento de Ermua, y este proyecto surgió un poco de la necesidad real que tenían en el ayuntamiento, puesto que ellos habían trabajado en un proyecto anterior con la Fundación Aitameni, que es una fundación que tiene residencias para personas mayores, y habían trabajado en un proyecto en el que habían identificado que muchas veces personas que sufrían un ictus o un accidente vascular, en el proceso ese en el que estaban ingresados en el hospital y sus familias hacían una intervención en la vivienda para adaptarla, porque esa persona cuando saliese del hospital iba a tener otras necesidades, pues invertían dinero en adaptar, por ejemplo, el baño o otras partes de la vivienda y resulta que cuando la persona volvía a casa las adaptaciones no servían para nada. ¿Por qué? Pues porque no había criterio técnico, porque no había conocimiento. Vamos, que había ahí como un gap, digamos, como un hueco entre lo que era la necesidad real de las personas cuando empiezan a experimentar distintas necesidades o limitaciones y lo que el mercado de la construcción en este caso estaba ofreciendo a nivel de municipio. Entonces, debido a eso, pues nos pidieron un poco que hiciésemos, pues querían una especie de manual que pudiese servir a la gente para saber qué tipo de intervenciones tenían que hacer o qué tipo de criterios técnicos tenían que seguir. Entonces, bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en el proyecto, pues claro, nos parecía un poco sin sentido hacer un manual sin identificar primero qué tipo de viviendas, qué tipología de vivienda había en el municipio, ¿no? Entonces empezamos por ahí. La realidad es que el municipio de Ermua, no sé si lo conocéis, es un municipio bastante pequeño, tiene 16.000, bueno, pequeño depende de con qué compares, pero bueno, es un municipio de 16.000 personas, está ubicado justo en la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya y es un municipio de los que se llama, ¿no?, de aluvión. Era un municipio muy pequeño y en los años 50-60 tuvo un incremento de población bestial debido a bueno, pues que es una zona industrializada, como pasa en muchas partes de España. Se construyó mucho en muy poco tiempo
Y bueno, la calidad constructiva, digamos, de lo que se construyó, pues igual tampoco era la mejor en lo que a habitabilidad y a eficiencia energética se refiere, ¿no? Es un municipio que además está bastante envejecido desde la perspectiva de la población, puesto que a día de hoy he actualizado los datos y me ha sorprendido hasta a mí, porque esta presentación, la original, digamos, cuando hicimos el proyecto, igual será de hace, pues la última, pues igual en 2018, así, ¿no? Porque luego lo hemos presentado en distintos sitios. Y cada vez que actualizo los datos del porcentaje de población mayor de 65 años, no hago más que subir, pero además en 2 puntos porcentuales. Es que es exagerado, ¿no? La velocidad a la que estamos envejeciendo en general. Y otro dato importante con respecto a Ermua es que tiene una orografía pues bastante complicada, como muchas ciudades del País Vasco, y tiene muchos problemas de accesibilidad física a nivel urbano también, y que tiene un parque edificado obsoleto, puesto que el 86% de los edificios construidos eran anteriores a 1980. Bueno, todos los que venimos del ámbito de la construcción, pues solemos tomar esta fecha, digamos, como referencia, puesto que fue cuando empezó a ser obligado cumplimiento el aislamiento térmico en los edificios. ¿Qué pasa? Pues que muchos edificios que se construyeron antes de 1980 no tienen aislamiento térmico, con lo que influye no solo en la eficiencia energética, sino el confort interior de las viviendas y cómo esas viviendas han envejecido también, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que queríamos hacer para identificar, a nosotros nos interesaba cómo eran las viviendas de Ermua, ¿no? Cómo eran los edificios desde el punto de vista constructivo, edificatorio, y luego cómo era la gente que vivía en Ermua. Teníamos como esas dos patas, ¿no? Que nos interesaba cruzar. Entonces, cogimos distintos datos, cogimos el inventario, un proyecto que habíamos hecho nosotros también con la Universidad Politécnica de Madrid, el inventario de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 2011, los censos de población y viviendas de 2011 y el censo de 2013, y luego distinta documentación facilitada por el ayuntamiento, que nos dio el porcentaje de población dependiente, es decir, que tenía dependencia reconocida en el municipio de Eibar, población usuaria de servicio de ayuda a domicilio, población usuaria de servicio de comida a domicilio, población usuaria del servicio de teleasistencia, que lo gestiona el Gobierno vasco, y luego distintos tipos de servicios que estaban disponibles en el municipio, un poco enfocados a este colectivo. Es importante también que este proyecto se nos contrató desde el Departamento de Servicios Sociales, con lo cual la aproximación que había al proyecto era muy desde lo social, pero siendo conscientes que en algún momento había que involucrar al Departamento de Urbanismo, porque son los que dan las licencias municipales y los que tienen que hacer, digamos, el seguimiento técnico de cumplimiento de lo que es la normativa técnica. Luego, por otro lado, desde el punto de vista más urbano, pues nos dieron datos de catastro municipal, las licencias por instalación de ascensores o modificación hasta cota +0, planos del municipio, nos dieron información sobre proyectos de edificios del municipio, que estaba el proyecto original, que igual era de los años 60, los que tenían ellos nos lo dieron, si no nos dieron permiso para poder solicitar en el Colegio de Arquitectos los planos originales de los edificios. Y luego también aquí información que tenían sobre intervención de fachadas en edificios, pues aquellos edificios que habían perdido permiso para hacer rehabilitación energética. Bueno, yo a todo esto, como ha dicho Carmen, como esto no es una ponencia, sino que es una charla, casi si me queréis preguntar algo y me interrumpís en el momento, mejor, porque luego cuando pase a otras cosas igual es más complicado. Entonces, si tenéis alguna duda, tranquilamente me levantáis la mano o abrís el micrófono y me comentáis, ¿vale? Fenomenal, Silvia. Sí, el que quiera que participe directamente. Entonces, bueno, lo que hicimos fue identificar una serie de indicadores que nos parecía que nos podían dar información con respecto a la calidad de vida de las personas. El enfoque del proyecto era mejora de la calidad de vida para personas de perfil sociosanitario, y el Ayuntamiento de Ermua consideraba personas de perfil sociosanitario las mayores de 64 años o aquellas personas que tenían una dependencia reconocida o enfermedades crónicas, es decir, veamos colectivos más vulnerables y vinculados también con la edad, ¿no? Entonces, bueno, en el plano social, los indicadores que miramos fueron el porcentaje de personas mayores de 50 años, porque a veces hablamos de 64 años, pero los años pasan rapidísimo y las ciudades deberían empezar a hacer proyecciones a futuro. O sea, si tú tienes un barrio con mucha gente mayor de 40 años, pues tendrás que ser consciente que en 20 años vas a tener un barrio con mucha gente mayor.
Entonces, bueno, por eso lo miramos también. La estructura de hogar, hogares unifamiliares, hogares unipersonales, la evaluación de dependencia y luego aquellos que hacían uso del servicio de atención a domicilio, de comida a domicilio, de teleasistencia. En el plano edificatorio mirábamos la edad de la edificación, pues bueno, por lo que os he comentado antes, sobre todo por el tema de que los anteriores de 1980 ya se sabe que muchas veces, no todos, pero en muchos casos, tienen un comportamiento energético pues, peor. El estado del edificio, que todo esto venía del censo, ¿no? Si tenían ascensor, sí o no, teniendo en cuenta, digamos, cogiendo con pinzas este dato, porque bueno, no suele estar. Claro, los ascensores de un año a otro te puede cambiar el número de ascensores en un municipio. También identificamos que es interesante tener datos de industria porque es donde se dan de alta los ascensores, con lo cual probablemente el dato es mucho más fidedigno. La accesibilidad total del edificio, la superficie de la vivienda. La superficie de la vivienda en este tipo de estudios te sirve también pues para ver muchas veces si es una vivienda unifamiliar, pues para identificar a nivel de mapas, por ejemplo, con un GIS, zonas rurales y demás, ¿no? Porque las viviendas muy grandes, pues muchas veces obviamente no están en zona urbana en la mayoría de los casos. El tipo de envolvente, el tipo de estructura, si tiene calefacción, si tenían fibra óptica, acceso a internet y tendido telefónico. Estos últimos era sobre todo por el tema de ver qué opción iban a tener esas viviendas de poder optar a nuevos servicios que se van a dar y que se están dando ya, ¿no? Que se dan de modo virtual. Pues, desde el tema de la teleasistencia, también otros posibles servicios que se pueden dar de e-health o de cosas que están apareciendo ya. Bueno, luego se hizo como una especie de aproximación más desde la parte física, no desde la parte urbana, identificando por sección censal aquellas secciones censales que tenían porcentajes mayores de población mayor, y luego también se hizo una aproximación al catastro, ¿no? Pues viendo un poco los distintos edificios, pues las características que tenían desde el punto de vista constructiva y distribución, pues plantas que tenían viviendas por planta, etcétera. Un requisito que nos dijo el ayuntamiento que era imprescindible era que no molestásemos a las personas que vivían en los edificios. Es decir, nosotros en ningún momento accedimos ni entrevistamos con ninguna de las personas que vivían en los edificios. La información que tenemos digamos, de más del ámbito social vino sobre todo porque el ayuntamiento nos, digamos, filtró y trabajó esos datos también para que no hubiese ningún problema con la ley de protección de datos. O sea, todos los porcentajes que tenemos de personas con dependencia, nosotros no sabíamos quiénes eran, sabíamos solo los porcentajes. Y entonces, bueno, teniendo este análisis, digamos, de la parte social y de la parte física, pues identificamos una serie de grupos homogéneos de viviendas que muchas veces, pues probablemente serían de la misma época y de la misma promotora, que tenían las mismas características y una misma tipología. Y entonces aquí sí lo que sí que hicimos fue trabajo de campo de ir a esas zonas del municipio y a la vieja usanza con papel y boli, pues ir rellenando unas fichas e ir detallando pues distintos temas de los edificios. Entonces aquí podéis ver pues que en temas de habitabilidad mirábamos el tipo de fachada, el acabado de la fachada, el tipo de carpintería, si tenía doble carpintería, si no, si tenía persianas, si no, si tenía aire acondicionado en la fachada, etcétera. El estado de conservación, si estaba en buen estado, en malo, si había tenido rehabilitaciones, si el portal era accesible, si tenía ascensor, si el ascensor era accesible, el tipo de instalaciones que tenían. Y aquí cogíamos los datos que nos había pasado el ayuntamiento y vamos viendo un poco los colectivos dentro de los parámetros, digamos, o los indicadores sociales, pues qué porcentajes cubría cada grupo. Entonces, con todo esto y en base a una metodología que habíamos desarrollado anteriormente en otros proyectos, digamos, establecimos un sistema de ponderación. Lo que queríamos saber era aquellas tipologías que tenían peores condiciones con respecto a la accesibilidad y a la habitabilidad. Entonces, por eso habíamos seleccionado todos esos indicadores más del ámbito físico de los edificios y, por otro lado, en los que vivía un porcentaje mayor de personas que podían formar parte del perfil sociosanitario. Entonces, con todo este sistema de ponderación, lo que hicimos fue, pues, nos salió, digamos, este mapa en el que se identificaban aquellas tipologías en las que las viviendas eran peores y la gente era más vulnerable, ¿no? Hacer un poco ese mapa. Entonces, después de esto, pues bueno, salieron dos tipologías en concreto, que estas tipologías las podéis ver y seguro que conocéis edificios que tienen la misma planta o la misma distribución o si no muy similar.
La una eran estructura de hormigón, 2 viviendas por planta, o viviendas bastante pequeñas, de 4 a 6 alturas, sin ascensor y sin patio interior, y además con un particular problema de cara a poder poner un ascensor, pues bueno, porque si lo colocas por fachada te quedan entre planta, bueno, lo que ya sabemos. Y por otro Silvia, sí. una pregunta. ¿No cruzasteis con datos económicos de vulnerabilidad económica, de ingresos, de renta per cápita, verdad? No, No, eso no. es muy difícil de conseguir, A supongo. ver, existen, o sea, existen los datos obviamente y los podíamos haber metido también. Lo que pasa que el proyecto, como iba muy enfocado, digamos que esta parte fue algo como que a nosotros nos pareció necesario para identificar las tipologías edificatorias, pero el ayuntamiento no estaba como tan interesado en esa parte. Claro. Se podía haber metido, lo que pasa que bueno, sí, se podía haber metido porque eso está recogido en el censo. O sea, quiero decir que toda la información que está disponible y es pública la Claro. puedes meter. Lo digo porque puede ser una capa interesante a meter en ese mapa. Para el ayuntamiento puede ser una herramienta para enfocar su ayuda, porque claro, los recursos públicos son limitados y puede Sí, decir el ayuntamiento, yo tengo que ayudar más, no solo a esas viviendas que están en peor estado, que tienen más necesidades de dependencia, por así decir, sino también dentro de esas a los que tienen menos recursos económicos, menos ingresos. Podría ser una sí. herramienta útil. Sí, luego de aquí sacaron unos decretos en los que sacaban unas ayudas para este tipo de intervenciones y ahí sí que establecían unos parámetros de porcentaje de ayuda según los ingresos de la familia, Claro, etcétera, familiar. tiene sentido, está muy bien, sí. Eso. Entonces, y luego había otra segunda tipología que eran los clásicos edificios de muchas alturas, con muchas viviendas por planta, que sí tenían ascensor, que tenían patio interior. Entonces, después de tener las tipologías, lo que hicimos fue sacar un manual. El manual, a ver, lo que pretendía el manual no era, vamos, no era la Biblia, no era lo que ponemos aquí, es lo único bueno, lo que no vamos a sentar cátedra. El manual lo que pretendía ser era un repositorio de distintas soluciones que existían para intervenir en el interior de la vivienda en distintos ámbitos, que nuestra intención es que sirviese, por un lado, a los agentes de la construcción, es decir, a todo lo que eran los agentes del sector de la construcción del municipio, que ya era un sector que estaba bastante vapuleado por toda la crisis económica y demás, ayudándoles a qué? Pues a que ofreciesen un valor añadido, a que ofreciesen un servicio de más calidad, con más conocimiento, y por otro lado, al usuario privado, que a la hora de intervenir en su vivienda supiese qué opciones tenía, porque también lo que hemos visto, que seguro que os ha pasado a vosotros también, es que hay muchas cosas que no se implementan porque la gente no sabe que existe. O sea, tú no tienes necesidad de algo que no sabes que existe, ¿no? Es como yo siempre pongo el mismo ejemplo que es una bobada. Pues en las casas de antes y en muchas de las de ahora las persianas pues son de subir a mano, ¿no? Y a una persona mayor subir una persiana antigua de las de madera a mano pues le cuesta. Pero es que hay motorcitos que tú los encajas en tu cuerda de la persiana, en la correa de la persiana y lo monitorizan. Pero es que mucha gente no sabe que existen esas cosas. Entonces, si tú no sabes que existe algo, ¿cómo vas a pedirlo y cómo vas a usarlo? Entonces, bueno, la intención un poco también era esa. Así que como estaba pensado en 2 usuarios, se definían 2 criterios de búsqueda. Por tipo de obra, más enfocado al sector de la construcción, pues albañilería, instalaciones con una, digamos, una distribución más tipo como puede ser en un presupuesto o en unas partidas de obra, etcétera. Y en otro lado, pues por espacio de la vivienda. Es decir, que si yo quiero hacer una intervención en el baño, pues me voy en el índice a la parte del baño y ahí veo todas las soluciones que puedo implementar en el baño. Entonces, son 39 fichas que recogen 37 soluciones. Cada solución es una ficha independiente extraíble. La intención que teníamos nosotros es que fuese una herramienta en constante evolución, es decir, que hubiese fichas que se pudiesen meter y sacar, si salían soluciones nuevas, etcétera. Cada ficha tiene 2 caras, entonces cada ficha describe la solución, el colectivo al que podría ayudarle a mejorar su calidad de vida, el motivo, unas especificaciones y croquis, especificaciones de puesta en obra, consideraciones, consejos generales, palabras clave de búsqueda, porque nosotros, como era un proyecto contratado por el ayuntamiento, no podíamos poner marcas comerciales, con lo cual
pues poníamos unas palabras claves de búsqueda pues para buscar en los buscadores de internet y que te saliesen luego las distintas marcas comerciales, y luego un croquis de ejemplo sobre una de las plantas identificadas en ERMO. No incluíamos ni precios, ni marcas comerciales, ni la descripción técnica, porque entendemos que luego, una vez que tú escoges un producto, el propio fabricante te va a dar la descripción técnica de ese producto. Entonces, para que veáis, una ficha tipo venía a ser esto, en el que se metía pues la categoría, el espacio de la vivienda, el colectivo, se definieron como distintos perfiles. Bueno, el manual completo está colgado en internet. Carmen tiene el link para que os lo podáis bajar si queréis en PDF. La intención es que fuese algo muy manejable, por lo tanto, físicamente es una 5, que se puede ojear y mirar y andar con él. Y un poco la imagen que, o sea, físicamente era así. Luego había como dos casos, digamos, en los que se metía una planta tipo, como era antes. Este es el caso de las viviendas que os he comentado, que tenían de 55 a 60 metros cuadrados con una escalera sin caja de escalera. El estado actual, como son las viviendas actualmente, bueno, el estado actual no es el estado de proyecto, digamos, cómo estaban diseñadas de origen y la propuesta de intervención, ¿no? Entonces lo que hacíamos era pues poner dentro de lo que era la planta pues todas las distintas soluciones que se podría poner en los distintos espacios de la habitación. Eso no quiere decir que tengas que poner todo, tampoco tienes que poner toda la casa como si fuese parque de atracciones, pero cosas que se podrían implementar y luego cada uno tiene que ver si esa solución le sirve o no. Con el tema de la tecnología también siempre decimos lo mismo, ¿no? La tecnología es una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de vida al que le sirva y el que la quiera, no es un fin en sí mismo, es un medio. Entonces, pues bueno, un poco así lo enfocábamos. También dábamos unas pautas que creíamos que era interesante, porque al final el sector de la construcción, por lo menos el clásico, yo creo que va evolucionando también, muchas veces peca un poco de falta de empatía con el cliente. ¿Cuántas veces hemos estado esperando a que te venga el electricista que te ha dicho que te iba a venir a las 2 y son las 4:30 y no ha aparecido, ni te ha llamado, ni sabes? Claro, cuando esto lo trasladas a un colectivo de una persona mayor que tiene igual más inseguridades, más miedos y necesita saber más quién va a venir y quién no, pues también les dimos, digamos, como unas pautas para que ellos, cuando hacen una obra o una intervención en una vivienda de un colectivo más vulnerable, pues tengan ciertas cosas en cuenta. Pues que haya siempre un interlocutor único, que se adapten a las necesidades, que den toda la información muy clara, que den todo con antelación, ese tipo de cosas, ¿no? Que haya una coordinación, bueno, que luego lo harán o no, pero bueno, sí que nos parecía importante. Lo mismo que sí que les dimos una, digamos, una jornada en el que se establecían ciertas cosas que las damos por hechas, pero que no se dan, como cosas, palabras que no se usan a día de hoy, ¿no? Y para eso vino una persona que estaba especializada en el tema de la accesibilidad universal y decía, no hay subnormales, no hay paralíticos, no hay retrasados, no hay, que parecen cosas como muy básicas, pero a nivel de sociedad en general todavía no están superadas. Entonces, Eso, pues, eso, Silvia, es absolutamente cierto y nuestras compañeras de SIBI nos lo recuerdan mucho. Porque, bueno, pues al final se te va, pues voy por la rampa de los minusválidos. Me acuerdo una vez que la antigua gerente de SIBI me pegó una bronca por decir voy por la rampa de los minusválidos, que sí, este sí. lenguaje es más importante de lo que creemos. Sí, sí, y que es que además a veces lo que dices tú lo hacemos inconscientemente, pero bueno, poco a poco hay que ir cambiando y creo que se está cambiando mucho. Yo sí que creo que socialmente estamos avanzando mucho en muchos temas, entre ellos en este. Luego, bueno, otro tema que se hablaba era de normativa buenas prácticas. Realmente dentro del interior de la vivienda sabemos que no hay una normativa obligado cumplimiento, o sea, normalmente en los edificios aquellas viviendas que están reservadas para personas con diversidad funcional sí que tienen que cumplir ciertos requisitos, pero el resto de las viviendas nada. Y tú cuando haces una intervención en tu vivienda, a ti nadie te exige que hagas nada. Puedes poner puertas de 60 centímetros si te da la gana, ¿no? Entonces, bueno, dábamos como una especie de buenas prácticas, unas referencias de normativa. Y luego también dábamos un poco aquellos sitios que en aquel momento en ERMO a los que podías optar o dirigirte para pedir ayudas. Entonces había los servicios sociales del Ayuntamiento de Ermua, Gizatec, que es un servicio de Diputación Foral de Guipúzcoa, o de Vizcaya, perdón, que da financiación para ayudas técnicas en el domicilio, y Echequide, que es también un departamento de gobierno vasco.
Entonces, después de esto, vimos que realmente, bueno, que hacer el manual estaba muy bien, pero que había que dar un paso más, que era, bueno, pues formar al sector de la construcción del municipio en el manual, o sea, explicarle un poco de qué iba el manual, de dónde había salido, qué pretendía, etcétera. Entonces, se hizo un curso de formación al que asistieron todo tipo de agentes del sector de la construcción, pues fontaneros, albañiles, pintores, electricistas, arquitectos y decoradores. El 30% eran mujeres y el 70% eran hombres, bastante significativo porque el mundo de la construcción pues, ha estado por lo menos muy masculinizado. Y en ese curso lo que les dimos fue, pues desde, pues eso, unas aproximación a, bueno, pues cómo hay que cambiar un poco la mentalidad, explicarles un poco lo que se pretendía. Nosotros lo que les decíamos es que no queríamos solo que supiesen las soluciones que había, sino que desarrollasen esa capacidad para detectar otras soluciones aunque no fuesen las que les habían pedido. Por ejemplo, si a ti te contratan para quitar una bañera y poner un plato de ducha, además de saber, y ya tienes que saberlo, que el plato de ducha tiene que estar enrasado, pues igual tienes también ojo para darte cuenta que el marco de la puerta es muy pequeño y que tienen que ampliarlo, o que les vendría bien poner aquí una barandilla porque igual para el baño pues va a necesitar la persona. Entonces, darles a ellos también como un poco esa pequeña formación para que tengan, para que desarrollen esa visión de ver un poco más allá. Tuvimos la oportunidad de visitar distintas empresas que están trabajando y desarrollando soluciones en este ámbito. Visitamos con ellos Etxegoki, que son unos apartamentos, que es un recurso de Diputación Foral de Vizcaya, que son unos apartamentos con apoyos para personas con discapacidad física, que les pareció, alucinaron, o sea, les pareció, claro, allí vive gente, hay un chico que vive que tiene tetraplegia, o sea, solo mueve la cabeza y vive de forma autónoma en un apartamento. ¿Por qué? Pues porque su apartamento tiene, en este caso, un montón de tecnología que le permite controlar y luego tiene unos apoyos concretos de gente que le da apoyo cuando necesita pues asearse, etcétera, y cosas que él no puede hacer solo. Entonces, le sorprendió el ver realmente que hay ciertas cosas que pueden cambiar la vida de una persona, ¿no? O sea, que hasta que no lo ves, no... Entonces, bueno, fue muy interesante, sobre todo yo creo que lo mejor fue que yo creo que les cambió un poco el chip y el punto de vista, ¿no? Y luego el Ayuntamiento de Ermua tenía una vivienda municipal que estaba en un edificio nuevo que se había construido, que se habían quedado con una vivienda que era la reservada para personas con diversidad funcional y digamos que se permitió hacer un caso piloto y hacer una intervención en esa vivienda. Entonces, en los propios gremios que habían trabajado en el curso de formación o que habían formado parte pudieron poner en la realidad esas soluciones. Entonces se hizo una intervención en el vídeo, no lo voy a poner ahora porque si no nos vamos a liar, pero bueno, Carmen también lo tiene. Se hizo una intervención en la vivienda, sí, en el que se pusieron pues todas las distintas soluciones que se habían, bueno, no todas las que se consideró, desde cambiar la distribución para la relación entre el dormitorio y el baño, pues instalar una grúa de techo, temas de control de entorno, hasta soluciones súper sencillas como podía ser la mirilla electrónica, ¿no? que facilita mucho la vida, por ejemplo, a personas mayores, porque la mirilla realmente cuando te haces mayor o te queda muy alta o no atinas bien a ver, y la mirilla electrónica es una solución que venden en el Leroy Merlin que vale 45 euros y te puede, pues bueno, dar otra seguridad cuando vives solo. Bueno, y eso... estos, Silvia, eran todas soluciones ya comercializadas, o sea, no eran cosas muy innovadoras que estuvieran todavía en proceso de patente, yo qué sé, no, estaban en mercado. No. De hecho, no era nada que perteneciese a la innovación, o sea, no había nada que estuviese ni en prueba, ni ningún desarrollo, por ejemplo, de Tecnalia que estuviésemos testando. Todo lo que se puso estaba en el mercado, existe. Se puso también, por ejemplo, en el baño, se puso un sistema de una canaleta que se encastra en el suelo directamente y entonces, bueno, pues recoge el agua y permite a las personas usuarias de silla de ruedas, pues es que no tengan ningún tipo de barrera, ¿no? Porque directamente con una silla que puedan utilizar debajo de la ducha, pues pueden pasar directamente. Y eso lo comercializa una empresa de aquí del País Vasco. O sea que todas las soluciones, de hecho las que veréis en el vídeo, todas son soluciones
que las comercializan empresas españolas, de hecho. O sea, ¿Y los constructores y oficios que acudieron a estas jornadas conocían, o sea, qué porcentaje de estas soluciones conocían? No es lo típico, no, esto ya lo sabía, pero no lo aplico. o sea, la discusión, que ahora os vais a reír porque la discusión del fontanero de hay veces que no se puede poner una ducha encastrada, porque yo creo que eso hemos discutido todos, de decir, no, es que la ducha tiene que ir, es que aquí no se puede. Esa discusión la tuvimos, vamos, infinitas veces. Lo que pasa que como tuvimos la opción de llevar a la gente, a las empresas que desarrollan las soluciones en las que hay técnicos que las instalan, esas discusiones, o sea, realmente había veces que las discusiones eran entre ellos. O sea, llegaba el fontanero y decía, es que esto no se puede hacer. Y el técnico de la empresa que ponía le decía, a ver, ¿por qué no? Pues porque no sé qué sitio que estuve yo había tal, pues haces así. O sea, eran discusiones a nivel de obra, de cómo hacer la obra, vamos. Entonces, pues estuvo bien por eso. Y yo creo que a ellos también les sirvió, pues bueno, pues para ser conscientes de que hay muchas cosas que sí que se pueden hacer, aunque ellos crean que no, ¿no? Y luego, después de esto, como resultado, varios de los agentes que participaron en el curso y en el caso piloto se medio asociaron porque ya se conocieron, entonces hacían obras como juntos. Entonces ya se conocían y se llamaban tal. Qué bueno, Sí, Silvia, qué buen resultado. estuvo muy bien. Creo que le he dado, no sé qué creo que le he dado a pausar presentación, no sé cómo. ¿Sabes tú cómo puedo quitar esto? Es que no sé qué le he hecho. A ver. No, ni idea. Igual si dejas de compartir y vuelves a compartir, tal vez. Vale, puede ser. Espera, a ver. Porque creo que le he dado algo. A ver. Ya, la tecnología. Mira que yo webinars como para haber aprendido, pero es que le he dado algo sin saber qué. Pues igual lo mejor es que dejes de compartir abajo en el botoncito de pantalla, que es redondito, y vuelves a darle. Ay, no, espérate. Vale. Ahora has dejado de compartir. Vale. Y ahora comparto otra vez. Exacto. Vale. Ya lo siento, porque no sé qué le he dado. Exactamente. Bueno, como sé que me lo vais a preguntar, o por lo menos yo lo preguntaría, ¿qué pasó con este proyecto, ¿no? Que es la tercera, que es lo que suele pasar. Bueno, pues el ayuntamiento, ¿veis la pantalla o no? No, no, se me ha ido otra vez. Todavía no. A ver, compartir. ¿Veis? No. ¿Qué me pasa ahora? Ya lo siento, no sé qué pasa. Le doy a compartir. A ver. A ver. Ahora sí. No, todavía no. ¿Puedes tener dos pantallas? ¿Puede ser eso? No tengo una solo, porque estoy con el portátil solo. ¿Y estás compartiendo pantalla o aplicación? Ahora la vemos. Ahora sí la veis, vale. Ahora la vemos, vale. eso. Lo voy a poner en modo... ¿Qué pasó? Bueno, el ayuntamiento sacó 2 decretos durante 2 años seguidos en los que daba ayudas a aquellos... bueno, y otra cosa que se me ha olvidado. En el curso de formación también hicimos una sesión con los técnicos del ayuntamiento, en los que pusimos en la misma mesa a los técnicos del ayuntamiento de Ermua que iban a gestionar el tema de las ayudas desde servicios sociales, y a los técnicos del urbanismo que iban a ser los responsables de dar las licencias y comprobar, digamos, que las cosas se hacían según el manual. Y fue súper curioso porque había gente que no se conocía. No se conocía, se conocían del pueblo, de verse por ahí, pero nunca habían coincidido en el ayuntamiento ni habían trabajado juntos. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, es uno de los grandes problemas que tenemos cuando vas a la administración, que está como en silos. Entonces, tú vas a urbanismo, hablas de envejecimiento y te dicen, no, eso es en servicios sociales, ya, pero es que no te estoy hablando de las necesidades respecto a servicios sociales, te estoy hablando de cómo tiene que ser la ciudad o cómo tiene que ser el mobiliario urbano, cosas así. Entonces, bueno, eso era otra cosa. El ayuntamiento sacó 2 decretos de ley en el que daba ayudas. Mira, Silvia, nos pregunta Ana Espinel, directora de Audiotech, nos pregunta por el chat. Nos pregunta si al terminar el proyecto se certificó el nivel de habitabilidad térmica y acústica.
No llegamos a intervenir en la envolvente. El edificio era un edificio de nueva construcción y lo que hicimos Claro. fue una intervención sobre todo en el interior de la vivienda, pues acabados de suelo, temas de resbalicidad, tema de tecnología, sobre todo implantación de nueva tecnología. Se miró el tema de mobiliario, por ejemplo, pues las alturas de los muebles, se miró el tema del baño. Pero el tema, claro, lo que es fachada y ventanas y tabiques no se cambiaron. Claro, claro. Se metió el tema de, por ejemplo, de alarmas de incendios y de inundación más relacionadas con la seguridad, Por sistemas, los grifos abiertos, que es un sí, accidente habitual. sí. Temas también de, por ejemplo, de apertura de puerta con una cerradura que se abre como con una especie de chip, ¿no? Con una pulsera que no requiere el juego de muñeca para abrir la llave. Bueno, pues distintas soluciones. En el vídeo veis todo lo que se puso, claro, tampoco se hizo, no era como el hacer un edificio nuevo, ¿eh? Era una intervención a nivel más de interior. En el proyecto anterior que os he dicho, el House Guy, ahí sí que se hizo, porque era un edificio existente, se hizo un tema de trasdosado por el interior, porque el edificio no tenía aislamiento térmico y se hizo un trasdosado con pladur y se metió a aislamiento. Y también se cambió el suelo y se metió un suelo radiante y ahí sí que digamos, mejoraba, pero tampoco se hicieron mediciones como tal. Vamos. Ok, ok. Entonces, bueno, la realidad es que el proyecto de Hermoa solo recibió 8 consultas, o sea, para conseguir las ayudas y solo tuvo 2 solicitudes en el 2016 y 2 en el 2017. ¿Y cuáles son los motivos para este fiasco total y absoluto, ¿no? Que parece que dices, joder, te dan dinero y la gente no lo aprovecha. Pues uno, los propios requisitos para otorgar la ayuda, que era que tenías que cumplir con lo que venía en el manual, la falta de diseminación y comunicación, que realmente el ayuntamiento luego no hizo mucha publicidad, digamos, del proyecto y eso es súper importante. Luego también la existencia de un tipo de impuesto, digamos, o algo que añadía por la licencia, que había que añadir al presupuesto final, pues que igual el ayuntamiento, pues aunque sea al principio, ¿no? Para atraer a la gente, podía haberlo quitado, porque así, bueno, pues probablemente más gente lo hubiese solicitado. Luego, otra cosa que yo creo que también forma parte es nuestra cultura, la picaresca, que mucha gente hace ese tipo de obras sin pedir licencia, para no pagar. Entonces, claro, si ya pides una ayuda, vas a tener que pagar la licencia municipal. Entonces, yo creo que la gente lo sigue haciendo sin pedir la ayuda. Y luego el contexto de crisis económica, pues que no está el tema como para muchos gastos. Entonces, bueno, la verdad es que el proyecto fue súper interesante, pero el resultado, digamos, a lo práctico, cuando miras un poco más indicadores, pues no fue muy allá. ¿Y conocéis el resultado años después, ya no tanto para los usuarios, sino para las empresas? Es decir, ¿a ellos les ha servido, a las empresas me refiero, para diferenciarse diferenciarse en el mercado local y posicionarse mejor? Yo tengo relación con una arquitecta una arquitecta técnica que estuvo vinculada en el proyecto. He hablado con ella posteriormente varias veces y sí que me dijo que el ayuntamiento les estaba dando apoyo para montar una especie de clúster en el municipio, bueno, pues en torno al tema del enfoque, pues como viviendas amigables, intervenciones que tienen en cuenta ese enfoque, pero realmente no sé si su volumen de trabajo ha aumentado. No lo sé, es algo igual que deberíamos hacer, el contactar con ellos y preguntárselo. Sí. Eso sería bonito. Es verdad que yo creo que lo que dices ahí del contexto de la crisis económica es absolutamente crítico, absolutamente. Primero, para los propios usuarios, que lógicamente tienen menos renta disponible. En 2012 tenían menos renta disponible. Además, en el 12 yo creo que se congelaron también las pensiones, si no me recuerdo mal. Unido a una situación de subasta absoluta en el mercado de la construcción. O sea,
Esto Sí, es sí, al que más bajara el precio, o sea, ni valor sí, añadido, sí. ni Nada. diferenciación, ni nada. Esto te lo apaño yo, efectivamente te lo hago en negro, no pedimos licencia y además no te hago factura. Y esto lo sabemos porque Exactamente. era supervivencia pura para todos. Entonces, Y sería muy luego, bonito ver esto ahora. Claro. luego, aparte también es verdad que yo creo que culturalmente nos cuesta, bueno, por un lado que mucha gente mayor, hasta que no tiene una necesidad inminente, no le ve nada positivo en gastar dinero en mejorar su vivienda. O sea, también yo creo que nuestra generación, igual el confort lo vemos como algo más necesario, ¿no? A nivel de vivienda. Y luego, aparte con la que ha caído ahora, pues el hecho de que tu casa esté preparada y sea confortable y tal, le damos más importancia. Pero hay mucha gente mayor que ¿para qué me voy a gastar? Casi prefiero dejárselo en herencia a mis hijos, ¿sabes? Es como que no, hombre, gástatelo tú en vivir mejor. No sé, como que el gasto ese en ciertas cosas lo ven como algo superfluo hasta que no es necesario o imprescindible. Y luego también que en este caso, claro, lo que decíamos era que tenías que seguir lo que decía el manual, ¿no? Entonces, claro, igual una persona se iba a gastar 1.500 euros en cambiar la bañera por un plato de ducha, pero si hacía lo que ponía el manual, igual tenía que ser un plato de ducha que tenía que tener otros requisitos, igual era más caro, entonces igual le costaba 2.500. Entonces solo veía eso, no veía que igual el ayuntamiento le financiaba los 1.000 de diferencia y tenía una mejor solución por el mismo precio. Yo creo que la gente no llegaba a ese punto. Solo veía como, jo, es que lo que me van a exigir es más caro. No sé, ahí probablemente la comunicación falló también igual para transmitirlo bien, ¿sabes? Para que se entendiese, pero bueno, Claro, no claro. sé. Interesante. Bueno, sí. Bueno, como no sé, Luego, vamos fatal de hora y sí, eso, queríamos ver el vale. proyecto esto, pero bueno, si alguien quiere preguntarle algo a Silvia, esto es un diálogo, ¿eh? Así que adelante. Sí, bueno, el proyecto Homes for Life, digamos que es un proyecto que no tiene nada que ver con el anterior, pero bueno, va en la línea del tiempo a continuación. Es un proyecto que está financiado por el programa Horizon 2020, empezó en el 2018 y acaba en febrero de este año. Nos han dado una extensión de 3 meses por el tema del COVID. Somos 9 socios de 5 países europeos, estamos nosotros coordinando, luego está el TNO, que es un centro tecnológico holandés, hay 2 universidades, la de Utrecht y la Politécnica de la Marque, hay 2 empresas privadas, Certivea, que es una empresa certificadora que desarrolla, implementa y comercializa esquemas de certificación relacionados sobre todo con eficiencia energética y con, como diríamos, wellness, o no sé cómo le llaman ahora, como calidad de vida. Tiene uno que se llama el HQE, que se usa en edificación y que bueno, se oye bastante. Y luego R2M, que es una empresa que está especializada en llevar, digamos, los productos de la investigación al mercado. Y luego tenemos 3 plataformas, la FTP, que es la Plataforma Europea de la Construcción, Age Platform Europe, que es una plataforma que representa el mayor número de asociaciones de personas mayores a nivel de Europa, y Eurocares, que es una asociación que representa a los cuidadores informales, que también es otro agente que es súper importante a tener en cuenta. Bueno, que los entornos en los que vivimos tienen un impacto tremendo en nuestra salud y en bienestar, lo sabemos, que hay un gran reto en el envejecimiento, en cómo reaccionamos al proceso de envejecimiento demográfico que está habiendo en Europa, que este envejecimiento demográfico no es solo porque cada vez vivamos más, el aumento de esperanza de vida, es que cada vez tenemos menos hijos también. Y luego otra cosa que tenemos clarísima es que una gran parte del parque edificado no está adaptado para permitirnos que envejezcamos en casa, ¿no? Esto se da en España y se da en un montón de países europeos. Al final Europa es un continente antiguo y tiene muchos edificios pues, que son viejos, entre comillas. Por hacer una definición rápida, envejecimiento saludable no significa ausencia de enfermedad, esto lo dice la OMS, significa tener o mantener la capacidad de las personas para hacer las cosas que nos parecen más importantes, y esto de que depende pues, de tu capacidad intrínseca, es decir, de cómo sean tus condiciones físicas y mentales, pero también depende, influye mucho el entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que el vivir en una vivienda que no es adecuada, que no te permite formar parte de tu comunidad y relacionarte, pues enfatiza los problemas de soledad y aislamiento y, por tanto, las enfermedades mentales. La accesibilidad y la habitabilidad tiene una gran influencia también en permitirte formar parte de la sociedad, pero también en las condiciones de vida que tienes en tu vivienda. Y luego el tema de la tecnología, ¿no? Existen un montón cada vez más van a existir servicios tecnológicos que te van a permitir mejorar tu calidad de vida, pero si tú en tu casa no tienes una infraestructura que te permita implementar esos servicios, pues de poco te van a servir. Para nosotros desde
Homes for Life, que es un... He tocado algo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es Sí, un hogar ahora. para toda la vida? Pues una vivienda para toda la vida es un hogar que fomenta la autonomía de las personas y además nos permite permanecer activos y saludables a medida que nos hacemos mayores, respeta todas las opciones de estilo de vida, las necesidades y las preferencias de las personas independientemente de su edad y permite el acceso a todos los ámbitos de la vida comunitaria, promoviendo así la inclusión y el compromiso. Cuando empezó el proyecto vimos que como queríamos, el proyecto pretendía definir cuál era el concepto de hogares para toda la vida y por otro lado queríamos desarrollar un esquema de certificación que digamos estableciese como una base técnica a aquellas personas que quisiesen promover o invertir en un hogar para toda la vida. Entonces, como nuestro interés es que el alcance fuese a nivel de Europa, pues teníamos que ver primero los distintos contextos que había en Europa. Entonces, bueno, las preferencias están claras, las de España las tenemos clarísimas, la gente prefiere envejecer en su hogar, si es posible, y en Europa, que a veces pensamos que, bueno, que en los nórdicos, por ejemplo, pues que tienen menos problemas para cambiar de vivienda, siguen pensando que quieren envejecer en su hogar. Lo que pasa es que el hogar a veces no es como el hogar para nosotros, que es la vivienda donde has vivido siempre. El hogar puede ser otra vivienda, no la que has vivido toda la vida, ¿no? Hemos desarrollado una visión de cómo creemos nosotros que tendría que ser la vivienda para toda la vida en el año 2040. Entonces, bueno, nuestra visión dice, imagina una sociedad donde tu casa es realmente tu hogar, un entorno no limitante que contribuye a que alcances todo tu potencial personal y social. Imagina una sociedad donde hogares así estén al alcance de las personas europeas de todas las edades, independientemente de sus ingresos, género, raza u origen étnico, orientación sexual, estado de salud o discapacidad. Esa es nuestra visión. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen para poder tener esa visión? Bueno, pues algunos facilitan y otros son obstáculos claros, ¿no? A nivel de países hemos visto que aquellos lugares en los que hay un marco regulatorio claro, en los que hay leyes sobre accesibilidad, adaptación de hogar y servicios de atención domiciliaria, es mucho más fácil que se puedan empujar, que se puedan, digamos, fomentar este tipo de iniciativas que aquellos países en los que no hay ni siquiera normativas de accesibilidad como muy definidas. En los países en los que ya hay una orientación oficial, hay manuales, estándares de accesibilidad, organizaciones de apoyo, universidades y centros investigando en estos ámbitos, pues es mucho más fácil que haya movimiento que no aquellos sitios en los que o el conocimiento está muy limitado y muy cerrado o no hay transferencia. Los incentivos financieros, bueno, eso es algo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Tiene que haber subvenciones y créditos fiscales o exención de impuestos para que la gente pueda realmente animarse a meterse en proyectos de nueva construcción amigables con los mayores o a rehabilitación de edificios, teniendo en cuenta como esta aproximación. En aquellos sitios en los que no hay ningún incentivo financiero, pues al final son los individuos los que tienen que hacer frente a los gastos de adaptación de viviendas o de fomento de este tipo de viviendas. El parque edificatorio existente y el régimen de la propiedad, en este caso en España, seguimos perdiendo porque es mucho más fácil promover este tipo de iniciativas a aquellos países en los que hay grandes propietarios y un sector de alquiler muy grande. Aquí, al final, en España, por ejemplo, normalmente un porcentaje altísimo de la población es propietaria de su vivienda, con lo cual la responsabilidad de adaptar tu vivienda cae sobre ti mismo. Y luego la gobernanza de vivienda. Pues si hay alguien responsable de analizar cómo es el mercado inmobiliario y planificar cómo debería ser el mercado inmobiliario en el futuro para poder dar respuesta a las necesidades de la población, pues es mucho más fácil que se fomenten este tipo de iniciativas que no aquellos sitios en los que no está muy claro a quién le toca responsabilizarse de que todo el mundo pueda tener una vivienda adecuada. ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, pues primero hacer una clasificación de los beneficios de la vivienda amigable con los mayores, de lo que hemos intentado hacer en el proyecto, la taxonomía que le llamamos, el conjunto equilibrado de incentivos, que eso es más complicado de conseguir, orientación, especificaciones funcionales y técnicas en forma de indicadores, que eso también lo hemos intentado desarrollar en el proyecto, el esquema de certificación y luego que haya alguien que tenga capacidad de actuar y de operar. Es un proceso en el que tienen que estar involucrados un montón de agentes, sobre todo primero las personas mayores y la próxima generación de personas mayores. Yo siempre le digo que yo estoy en esto por egoísmo puro, porque yo sí que quiero que para cuando yo sea mayor haya muchas cosas que sean distintas, ¿no? Los cuidadores informales, que son un agente clave porque ellos saben muchas veces las limitaciones que tienen las viviendas a la hora de atender a las personas que están bajo tu cuidado. Las autoridades públicas y quienes toman las decisiones es súper importante porque esto casi está más a nivel de políticas, ¿no? Los propietarios de las viviendas, sean públicas, privadas, con o sin ánimo de lucro, todo el sector de la construcción que tiene que estar preparado para poder, digamos, dar respuesta, ¿no?
a estas nuevas necesidades, pues un poco alineado con lo que decíamos antes, ENERMO era como a pequeña escala, pero a gran escala también tiene que estar preparado los proveedores de servicios comunitarios y todos los que están desarrollando y proveyendo toda la tecnología. Entonces, bueno, pues eso, creemos que tiene que ser una política pública, que tiene que estar basado en 3 elementos. Uno, que todas las partes relevantes tienen que conocer los beneficios y tienen que estar preparados para implementar una estrategia en torno a la vivienda para toda la vida, vivienda amigable. Tiene que existir herramientas y marcos adecuados y tiene que haber incentivos. Entonces, hay una creciente necesidad de vivienda amigable en toda Europa, está claro, pero bueno, depende de los países, pues depende de la estructura del mercado de la vivienda, los niveles de urgencia para adaptación y la escasez de vivienda y, bueno, pues hay varios niveles de madurez en los distintos países. Pues hay países que tienen más conciencia del problema, hay países en los que hay un montón de buenas prácticas, y hay muchas opciones, en otros no hay nada. Bueno, se necesita un enfoque personalizado para cada contexto. Dentro del proyecto también se ha hecho una identificación de distintas soluciones innovadoras en torno a la vivienda amigable, que os invito porque, a ver, el proyecto, la página web, todos los entregables son públicos, entonces, bueno, prácticamente todos, con lo cual, cualquier cosa que os interese podéis ir a la página web y bajaros los entregables. Todos los que están aprobados por la Comisión Europea están colgados en la página. Y, por ejemplo, hay uno que es de identificación de soluciones innovadoras en Europa que yo creo que os puede interesar también para ver lo que están haciendo en otros países desde distintos enfoques. Y luego, bueno, estoy acelerando un poco porque si no me da tiempo. Entonces, después de identificar cuáles tenían que ser, o sea, como los conceptos bases, cuáles eran la visión, establecer una clasificación de los beneficios de que había que tener en cuenta las viviendas y definir unos indicadores, todo eso se ha traducido en un esquema de certificación. Pretende que integre soluciones constructivas y digitales cuando sea necesario, que sea flexible para poder adaptarse a los países y que se pueda adaptar a edificios nuevos y existentes. Entonces, los clientes en principio pueden ser el sector público y privado y puede ser con y sin ánimo de lucro. Nosotros entramos en lo que es el hogar, pero claro, el hogar, un hogar no es una casa, ¿no? El hogar va más allá. Entonces, entramos en el hogar, lo que sería la vivienda en sí, el entorno inmediato y el vecindario hasta donde podemos, porque obviamente la escala del proyecto es la que es y hay muchas cosas que son competencia municipal, pues todo el tema de transporte, de equipamiento público, etc. Nosotros sí que entramos a valorar, digamos, qué acceso tienes a paradas de transporte público o a equipamiento, pero no valoramos la calidad del transporte ni la calidad del equipamiento. Digamos, nos enfocamos en 2 tipos de edificios, siempre son edificios residenciales del entorno inmediato, pero nos enfocamos en edificios individuales, que puede ser una casa aislada o semi-adosada con una sola vivienda, y edificio colectivo. ¿Por qué? Pues porque como pretendemos que abarque el mayor número de tipologías a nivel de Europa, pues en España la verdad es que el edificio colectivo es lo más general, pero en otros países, por ejemplo en Irlanda, la mayoría son más centradas en el perfil de edificio individual. Establecemos como 4 perímetros, el que puede ser una vivienda, un único piso, un edificio colectivo completo o un complejo residencial, lo que aquí llamaríamos una urbanización, pues que puede ser como distintos edificios, como con unos espacios y servicios comunes. La evaluación se puede hacer por muestreo, es decir, si son idénticas se coge una vivienda como muestra para otras viviendas, o por duplicación también se pueden duplicar las evaluaciones. Esto es un poco más como del proceso del esquema de certificación en sí. Y luego diferenciamos entre 2 situaciones de construcción: edificios que todavía no están en uso y los que están en uso. En edificios que todavía no están en uso metemos pues todos aquellos proyectos que pueden estar en fase de diseño, en fase de construcción o entregado, pero que todavía no hay gente viviendo en ellos. Y en uso es cuando el edificio ya está oficialmente autorizado para ser ocupado y está ocupado, es decir, hay gente viviendo en ellos. Las fases de la construcción serían la fase de diseño, la fase de construcción y la fase operativa, que es cuando el edificio ya está en uso completo. Y el proceso de certificación, digamos, que dependería de las fases, habrá distintos momentos de evaluación, ¿no? Cuando todavía no está en uso, está en la fase de diseño y en construcción. Entonces, en fase de diseño se hace una verificación de documentación y cuando está acabado el proyecto sería una visita in situ. Y luego, cuando está en fase operativa, se haría una verificación de la documentación, una segunda verificación de la documentación más adelante y una auditoría in situ. A ver, el proceso sigue, digamos, los esquemas generales de los esquemas de certificación.
Estamos discutiendo un montón de cosas todavía, o sea, porque el proyecto no está terminado, acaba en febrero y de aquí, o sea, de lo que os estoy enseñando yo a lo que os podemos presentar en el Final Event, que es el 28 de enero, pues pueden cambiar cosas, porque bueno, se está depurando, digamos, ¿no? el esquema. Pero todavía está en discusión la validez del certificado. Claro, tenemos que evitar también que si tú a un edificio le das el certificado cuando acaban las obras, pero luego en uso, el uso que se le da no es el que en principio estaba previsto, pues es que igual ya el esquema de certificación no es válido. Entonces, bueno, estamos un poco intentando gestionar todas esas posibles situaciones. Evaluación y puntuación, bueno, todavía también estamos discutiendo si, digamos, el sello o en este caso la medalla se le da a cada edificio en concreto en el caso de que sea un complejo que englobe a varios edificios. Y la estructura del esquema de certificación, digamos que nosotros lo que hacemos es valoramos 5 clústeres distintos. Hemos identificado 5 clústeres distintos. Bueno, hay uno general de gestión, pero luego hay un clúster personal, social, económico, físico y de acceso al exterior. Digamos, en la parte de estudio de esquemas de certificación que existían, hemos identificado que había como un hueco en los esquemas de certificación que se valoraba muy poco la parte personal y la parte social. La parte personal es cómo tu vivienda te permite realizarte como persona, digamos, y la vinculación que tienes tú a tu vivienda, y la parte social va más vinculada a cómo tu vivienda te permite mantener tu actividad social y formar parte de tu comunidad. Entonces, digamos, los números que ponéis son los indicadores que hay en cada uno de esos clústeres y son los requisitos, digamos. Entonces, el esquema de certificación se basa en requisitos y en encuestas. Las encuestas se hacen solo en aquellos casos en los que no se sabe quién va a vivir en el edificio o el edificio está en uso y hay gente viviendo en ellos ya. Entonces, lo que se busca con las encuestas es obtener la percepción de los residentes sobre la percepción real sobre los espacios que habitan. El proyecto, entonces, o sea, el esquema de certificación tiene 5 clústeres distintos, 14 categorías y 59 subcategorías. Y la puntuación viene de las encuestas y de los requisitos. Entonces, el reparto de puntos que hemos hecho por clúster, como podéis ver, le hemos dado más peso al clúster, al superclúster 1, que le llamamos, que recoge lo personal, lo social y lo económico, y menos peso al superclúster 2. ¿Por qué? Pues porque consideramos que muchas de las cosas que están metidas en el subclúster 2 ya están recogidas en las normativas, por ejemplo, de accesibilidad de los países, ¿no? Entonces, digamos que creemos que esos requisitos, muchos ya se deben cumplir por defecto, por eso le hemos dado menos peso. Para validar el esquema de certificación lo estamos testando en distintos casos piloto. La primera fase se testaron en primavera de 2020, se testaron aquellos edificios que estaban en fase de diseño porque por el tema del COVID pues no podíamos acceder a los edificios en uso. La segunda fase, que es ahora, tampoco hemos podido acceder a los edificios en uso, entonces hemos tenido que ver otra forma cómo testarlos y estamos acabando ya con los últimos casos piloto. ¿Qué pasa? Que al final de cada fase pues recibimos los inputs de la gente de los proyectos que participa con nosotros en pasar en la auditoría y vamos afinando el esquema de certificación. También hemos hecho una consulta para recibir comentarios que se hizo el mes pasado y también recibimos bastantes inputs sobre el esquema de certificación. Por último, bueno, pues este es el folleto del esquema de certificación. La intención es que se comercialice cuando acabe el proyecto. Lo que pasa que, bueno, todavía estamos viendo el modelo de negocio y quién llevaría la gestión del esquema, ¿no? Y tenemos una comunidad de interés que os animo a que os unáis, en el que, bueno, pues se mandan noticias cuando se publican los entregables, cuando hay eventos, etcétera. Y también, bueno, pues si queréis, ahí está la página web, el Twitter, si queréis consultar algo, o me escribís a mí o le escribís directamente a Reyes, que es el responsable de comunicación. Y luego, por último, que ya voy, que vamos mal de tiempo, está todo el mundo fatal, ya... sí, porque ya llegamos al límite. Empieza un proyecto en febrero de este año que se llama Urbanates, que es el uso de tecnologías disruptivas para la planificación urbana de ciudades amigables con los mayores. Está enfocado en los funcionarios públicos y en los ciudadanos. Entonces, lo que se pretende es desarrollar un esquema una herramienta de toma de decisiones a corto plazo que permita identificar obstáculos en el espacio público
para poder informar y facilitar y mejorar la experiencia de las personas mayores en el espacio urbano, y a futuro poder diseñar una herramienta de planificación que permita, teniendo en cuenta distintas variables de los municipios, pues prever escenarios futuros y planificar la ciudad teniendo en cuenta pues, las necesidades de las personas mayores, o bueno, o haciendo que la ciudad sea amigable, digamos, que realmente es para todos. Entonces, en este proyecto está también el Ayuntamiento de Santander por parte de España. Y ya está. Creo que con esto Fenómeno. Este último, el Urban Age, ¿lo tenéis ahora en marcha, has dicho? Perdona. No, empieza en febrero, arranca en febrero. O sea, Sí, está aprobado, pendiente de la reunión de lanzamiento. Eso es, dura 3 años y bueno, y es, digamos, digamos, sería el paso del ámbito del edificio y de la vivienda al ámbito urbano. A la escala urbana, a la escala barrio. Eso es. Claro. Sí, bueno, a la escala ciudad realmente. Bueno, ciudad, sí, eso es, escala urbana. Fíjate, Silvia, que es que convergemos completamente. Bueno, ahora voy a dar el micro a los socios, sobre todo a Charo del CAZ de la Universidad de Valladolid, porque coordina el grupo Intercluster Age Friendly. Pero es que, claro, yo creo que estamos trabajando todos como en la misma línea, en los mismos esquemas. Nosotros hemos hecho, dentro del grupo, hemos hecho trabajos de diagnóstico, de metodología de diagnóstico a escala ciudad, a escala barrio. Hicimos un piloto en Aranda de Duero hace ya unos años. Escala edificio hemos hecho viviendas, hotel y oficinas. Y los hemos testado en un hotel, bueno, un hotel grande, además de un edificio patrimonial, en un edificio de oficinas que también es bien de interés cultural, que es sede de uno de nuestros socios, de Santa María la Real, y viviendas del Ayuntamiento de Valladolid, del VIVA, de la Sociedad Municipal, que son viviendas intergeneracionales, que también tienen ese punto interesante, ¿no?, de hablar con los mayores y los jóvenes que viven en el mismo edificio. Bueno, yo tendría 1000 preguntas, vamos ya fuera de tiempo, pero no sé, Charo, si tú quieres preguntar, comentar. Veo que Ana también de PICIL tienes el micro abierto, pues la que quiera empezar. No, bueno, yo solamente darle las gracias a Silvia por la exposición que he hecho, que efectivamente, bueno, como dice Carmen, trabajamos en lo mismo, lo que pasa es que, bueno, vosotros tenéis más personal y más entidad, ¿no? Nosotros somos un grupo pequeñito, pero bueno, intentamos hacer cosas y bueno, proponer también pequeños, no manuales, no llega a la categoría de manual, pero alguna pequeña guía. Y nada, simplemente darte las gracias. Al final yo creo que, por ejemplo, el proyecto de Ermoa, que es como muy doméstico, como digo yo, ¿no?, como muy tangible y muy relacionado, por ejemplo, en Europa cuando lo contabas les parecía súper interesante, porque muchos de los proyectos europeos se quedan a un nivel de sobrevuelo, ¿no?, que no llegan como a aterrizar, y yo creo que al final muchas veces los proyectos más pequeños realmente aterrizan de verdad, y hay otros pues que se quedan un poco más... Es verdad, muchas veces estas herramientas que son muy grandes, muy potentes, pues se quedan un poco alejadas de la gente, ¿no? De la gente normal, de la gente que necesita un servicio o demanda un servicio, ¿no? Y sin embargo, estos proyectos que me ha parecido muy interesante, el de Ermoa, bueno, claro, eso lo habéis aplicado en el segundo, me faltaría la parte del entorno. Como tú has dicho, un hogar no solo la casa, un hogar es el entorno que lo rodea, es la relación con el resto del barrio, etcétera. Entonces, ese manual que está fenomenal, cuando tiene muy buena pinta, pues estaría muy bien completarlo ya con acciones y medidas concretas, como habéis hecho, que eso a mí, desde luego, me interesa mucho, pero en un entorno más amplio. Sí. La intención de hecho era seguir luego ir al entorno urbano, pero bueno, no llegó el proyecto, con lo cual nos quedamos. Pues lo ponemos en marcha nosotros y nos lo traemos a Castilla y León, además. Sí, bueno, al final un poco la intención con Urban Age, que digamos que sí que tiene la parte un poco de la inteligencia artificial, el gemelo digital, un poco más tecnológico, pero también un poco la base es esa, ¿no? El identificar los datos que tiene la ciudad que realmente te puede permitir hacer esos match, ¿no?, que te dan información para saber cómo mejorar la ciudad para todos. De hecho, yo he empezado el doctorado y voy a hacerlo de eso, o sea que
que os estaré llamando para preguntaros cosas. Claro. Sí, pues mira, Silvia, aquí hay otra, bueno, se ha desconectado ahora porque... Justo ahora se ha desconectado Sara. Pero estaba una arquitecta joven, Sara, que bueno, ya hizo su TFG, no, su TFM, su trabajo fin de máster sobre temas de amigabilidad en entornos urbanos, y ahora va a empezar la tesis doctoral. O sea que yo creo que ahí Pues tenéis mira, que estar conectadas. pues sí. Bueno, yo tengo que reconocer que yo la tesis la voy a hacer por sociología, ¿eh? O sea que yo encima me meto a cosas más... Bueno, pues coincides además con ella, porque ella está haciendo mira. ahora por la UNED, está haciendo también otra carrera, que creo que es sociología, porque le interesa mucho. Pues mira, sí, Pues claro, las ciencias sociales, ¿cuántas veces lo he dicho? Qué importante es este diálogo entre... En nuestro mundo, sí. Así que creo que tenéis que estar en contacto. Bueno, yo la voy a dirigir yo la tesis, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar en contacto. Y Sara es muy trabajadora y lo hace muy bien. O sea que pues yo nada. espero ahí Encantada. Claro, fenómeno. Ana, ¿querías comentar algo también o preguntar? Bueno, no, yo solo comentar, bueno, primero que gracias, muy interesante, pero yo lo veo desde otro ámbito totalmente diferente, desde el ámbito del patrimonio y poder aplicar todo eso en hacer accesible y amigable los sitios de patrimonio, sitios construidos, en fin, toda la variedad que tiene el patrimonio. Pero bueno, que he sacado ideas interesantes que a ver si se pueden aplicar en algún momento. Y nada, que gracias. Ana, esto que comentas, claro, por ejemplo, cuando fuimos a validar la metodología que creamos para hoteles, como lo validamos en un hotel que es un edificio patrimonial, es un monasterio, claro, nos decían los responsables del hotel, bueno, es que yo hay cosas que no puedo hacer aquí porque me desguaza mi valor añadido. Es decir, aparte, ellos cumplen la normativa que tienen que cumplir, pero ir a más, a ellos en algunos casos les podía plantear un problema. No, y a lo mejor ni se lo permitirían. Bueno, además, porque en su caso está protegido. No lo permitiría, claro. En su caso está protegido, sí, efectivamente. Claro, pero bueno, sí que hay ideas que son válidas y se podrían aplicar. Sí, el tema del patrimonio yo creo que es un reto que tenemos que afrontar desde todos los ámbitos que se relacionan con la rehabilitación para lo que sea, energética, rehabilitación para accesibilidad o para lo que sea, ¿no? Es complicado. De hecho, nosotros trabajamos con Santa María la Real también en eso, yo creo. Tecnalia ha hecho algún sí, yo creo que sí. O sea, que sí. Se han ido Mari y Marta, pero sí, yo creo que sí. Sí. O sea, claro, por ejemplo, en este grupo de trabajo ha salido muchas veces el tema de la certificación, es algo que siempre nos ha interesado, que tiene un alcance técnico, sobre todo económico, de inversión, que se nos escapaban, digamos, a nuestras posibilidades, pero claro, nos interesa mucho este producto que vais a lanzar, este servicio que vais a lanzar, porque claro, es algo que todos hemos tenido en mente, ¿no? Por ejemplo, Tecopi, que está hoy con nosotros, Carolina, si todavía sigue con nosotros, creo que se ha desconectado. No, ya te veo, Carolina, perdona. Sí. Estoy aquí, sí. Sí, pues por ejemplo, verdad, con Mónica lo hemos comentado. Mónica Citores le ha dado mucha importancia siempre a la necesidad de crear un esquema de certificación. Desde luego el ICCL, que también está hoy aquí con Bárbara, que ellos son certificadores de muchas cosas relacionadas con la construcción, digamos, sello verde hasta otras cosas. Claro, también es un tema que les interesa, por supuesto. Es fundamental, Carmen, como bien dices. Muchas gracias, Silvia, por también volverte a encontrar después de tiempo que hacía que no nos veíamos. Desde yo creo que, bueno, lo comenté con Carmen esta mañana, te vimos en el Congreso Live, pero también estuviste en el Congreso de la IT más 3R. Ahí es donde yo te conocí. Ahora mismo es que tengo la cámara estropeada, por eso no me la puedo poner. Si no te veo la cara, igual no. Claro, por eso. Pero muchas gracias, me ha parecido súper importante lo que has comentado, como dice Carmen también, esa integración. Es que es nuestra vida, es que es así, es que es como tenemos que, es que es una realidad y tenemos que desarrollarla ya. Es que está claro. Y es lo bonito de este grupo, yo creo, esa multidisciplinariedad. Yo creo que eso es lo bonito con la visión.
nos da la impresión un poco que como que en todas las... Esto ya es un poco ya de coloquio, ¿eh? Es como si estuviésemos tomando el café. Nos da un poco la impresión de que como que en todas las políticas públicas aparece, ¿no?, la estrategia del envejecimiento, de todas las comunidades autónomas, un ministerio de envejecimiento, pero luego realmente no hay unos fondos o una planificación o un algo, porque claro, las palabras sí, pero tiene que haber algo detrás. Que no digo que tenga que ser para investigación específicamente, que también debería, pero para todo, para formación del personal, para formación incluso de los funcionarios, para... No debería haber, no sé, a mí me da la impresión un poco que se queda un poco como en la intención, pero es que claro, la intención, si luego detrás no hay un plan de acción con unos hitos, unos presupuestos y no llega... No sé, es que yo tengo esa sensación y cada vez que hablo con gente que está en este ámbito, estamos todos un poco en lo mismo, ¿no? Acabamos siendo un montón de islitas independientes que nos vamos juntando por pura atracción. Yo creo que al final oyes a alguien que habla algo como tú y dices, pues voy a enterarme a ver qué hacen, qué... Y sin embargo, no acabo de ver, no solo a nivel de España, a nivel de Europa también me parece... Ahora Europa, por ejemplo, que sí que parecía que tenía una línea que iba más entre el envejecimiento y la ciudad, ¿no?, del entorno en el que vivimos, de repente otra vez se ha empezado a estirar, ahora se va para las tecnologías, que está muy bien. Pero, ¿y qué pasa con el...? No sé, me da una impresión como que no acabo de ver... Es más, a veces la tecnología, esto nos lo han compartido alguna vez Marimar o Marta de Santa María la Real, de la parte de residencias, que a veces la tecnología es una barrera, no es amigable. O sea, la amigabilidad viene de la eliminación de la tecnología. O sea, al final una persona mayor no se quiere enfrentar a una pantalla, se quiere enfrentar a una persona, quiere preguntarle cara a cara a esa persona, no llamar a un teléfono o usar una pantalla. Lo hemos dicho 1000 veces. Mi madre, por ejemplo, tiene artrosis o artritis, no sé cómo se llama, no tiene sensibilidad en los dedos y no puede usar pantallas táctiles. Bueno, de hecho, cuando va a renovar el DNI, que afortunadamente ya no lo tiene que volver a renovar, no le detectan la huella digital. Y eso que parece una chorrada, pues a los mayores le dan importancia. Pero bueno, esto es importante. Y sí, yo creo que esa visión la comparto, Silvia, que faltan acciones, habrá estrategias, pero faltan acciones unido en algunas regiones a un problema gravísimo de despoblación y de población muy mayor en el medio rural, sin acceso a servicios, sin acceso, o sea, con las viviendas en precario, que al final el medio rural... Bueno, sí, el medio rural ya es otra... Sí. Un medio rural tremendamente envejecido. Claro, fíjate, Castilla y León tiene 2.200 municipios. ¿Tú sabes cuántos tienen más de 5.000? Sí. Casi todo el mundo de aquí tiene pueblo allí, o sea que... No, pero es que además, cuando tú has comentado que Ermua era un municipio pequeño, y claro, tiene 15.000 habitantes, yo he dicho, ¿pequeño? Esos son los grandes en Castilla y León. Claro, sí, pero acá nosotros somos muy pequeños, somos pequeños en extensión, pero tenemos una densidad de población súper alta. Sí, pues te digo que un municipio de 15.000 habitantes en Castilla y León es un municipio grande. Grande, ya, sí. Sí, entonces, bueno, no han oído, igual protestar. Es un mundo totalmente diferente. Y además, yo creo que no hay que pensar en la misma clave que cuando intentas poner una serie de indicadores en el ámbito urbano. Hay que cambiar de clave, ¿no? Exacto, yo también lo aprecio. Luego, por ejemplo, sí que hay algunas, no sé si conocéis en Asturias, el departamento bueno, no sé cómo se llaman, pero la consejería, o es que no sé muy bien cómo son, porque en cada sitio se llaman distinto, de vivienda y de acción social están bajo la misma cartera. Entonces, eso hubo un momento en el que en el País Vasco también estuvo, pero ahora ya no, ahora vivienda está con territorio y acción social está por otro lado, ¿no? Entonces, en Asturias, el director de vivienda, que se llama Fermín Bravo, que es un tío súper interesante y súper convencido de que la vivienda amigable y la vivienda intergeneracional y promover las iniciativas de cohousing y tal, es algo que hay que tener en cuenta. Pues claro, como está en los dos ámbitos, porque en Asturias, en el Principado de Asturias está así, pues está empujando un montón y han sacado hasta una ley para iniciativas de cohousing. Entonces, quiero decir que en sitios... Hay que llamarle, Fermín Bravo.
Hay que llamarle. Porque es un tío que es súper accesible además, aunque sea director de vivienda, es una gozada porque es súper accesible. Está siempre dispuesto a participar. Nosotros ya abusamos hasta de él porque ya le invitamos a cosas para que hable porque es muy interesante. Y yo creo que a veces hay sitios en los que según las personas que estén sí que se avanza, pero muchas veces depende de las personas. O sea que... Pues bueno. Esto lanzo el guante a todo el grupo Age Friendly. Próxima conversación de Age Friendly con Fermín Bravo y Silvia, a lo mejor te tenemos que pedir que nos abras esa puerta. Sí, yo encantada. Fermín, luego él me mete en otros embolados, hacemos cambio de cromos, pero bueno. Pasa siempre. Fenómeno. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, cuidaros. Muchas gracias. Adiós. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós.